La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes. Quiero saber si me están escuchando ya. Perfecto. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y, 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 y. Y ahora ya parece que pueden ver la pantalla. Así es, perfecto. Todo ok, entonces listos para comenzar este nuevo webinar. Me dan unos segundos y comenzamos ya definitivamente. Bien. Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio Tricio, soy el director del Departamento de Estudios de Capitaria y en el día de hoy vamos a hablar sobre operar el mercado de divisas y operar el mercado de commodities. Y sin duda que estamos en una jornada que es bastante interesante por el hecho de que hemos tenido grandes caídas en las bolsas en las últimas horas y por ese motivo es que es muy importante ver lo que está ocurriendo en los mercados, ver lo que está ocurriendo con las principales divisas, commodities y hacer un análisis general de todos los principales instrumentos que habitualmente estamos transando en estos mercados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es una visión de mercado bastante práctica y que puedan ustedes compartir mi pantalla y compartir el análisis que yo puedo hacer de algún instrumento en un día cualquiera. Quiero tratar de mostrarles la manera en cómo nosotros nos podemos enfrentar a la plataforma, al mercado y en definitiva operar algunas divisas, operar algunos commodities. ¿Ya? Por lo tanto, lo que primero quiero hacer es realizar una revisión de lo que está ocurriendo hoy día en los mercados, generar un cierto contexto de lo que está pasando en este momento en las bolsas, en donde tenemos caídas importantes, por ejemplo, en Europa, que obviamente ayer cuando el mercado norteamericano cae con fuerza hacia el cierre de la jornada, no estaba abierto Europa y por lo tanto por ese motivo es que vemos caídas en promedio en torno al 1,5, 1,7% de caída en los principales índices europeos. El Eurostoxx 600, que es el índice que agrupa a las principales bolsas europeas, a las principales acciones europeas, cae un 1,63%. Estados Unidos hoy día cae, pero ya sin tanta fuerza como lo hizo en la jornada de ayer. Hubo algún intento de recuperación a lo largo de la mañana, pero siguen las caídas de manera importante. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este momento es que hay un escenario de riesgo, un escenario de debilidad en las bolsas y que generalmente cuando esto ocurre, ¿qué es lo que debería pasar con el dólar? A ver si alguien se atreve a compartir su opinión. ¿Qué debería pasar con el dólar cuando las bolsas están cayendo de manera importante? A ver, no, no se le, no se le, no hay visión al respecto. Vamos, digan cualquier cosa. ¿Qué debería pasar con el dólar si es que las bolsas están cayendo de manera importante? Si es que se incrementa el riesgo, ¿ya? El dólar generalmente en estas situaciones, cuando hay riesgo, cuando están complicados los mercados, el dólar tiende a fortalecerse, como bien me dice Javier, a apreciarse. Sin embargo, estamos viendo en la jornada de hoy
que el euro dólar está subiendo, por lo tanto el dólar se está depreciando. ¿Y por qué se podría estar depreciando el dólar en la jornada de hoy día a nivel global con los principales cruces? Está cayendo el dólar respecto al euro, eh, está también el dólar cayendo respecto al yen, está cayendo el dólar respecto al australiano. La verdad que en general estamos viendo que el dólar hoy día se deprecia a pesar de que hay mayor riesgo. ¿Y qué podría estar ocurriendo acá? Mi visión al respecto son dos cosas. Una es que Donald Trump ha hablado bastante en las últimas horas criticando a la Reserva Federal que está cometiendo un error de subir las tasas de interés. Por lo tanto, ahí hay dos problemas. Uno, el hecho de que si Donald Trump quiere intervenir, quiere dirigir a la Reserva Federal, es un error político fundamental y en donde puede estar generando una presión innecesaria, una erosión en la independencia de la Reserva Federal que nadie quiere. Y por lo tanto, eso puede estar generando una cierta debilidad, tanto para el mercado accionario como también para el dólar, porque en la institucionalidad es un error lo que está haciendo hoy día Donald Trump. Eso por un lado. Y segundo lado, por segundo aspecto, es que también el hecho de que esté generando esta presión a la Fed, eventualmente la Fed puede tomar el tema y quizás en las próximas reuniones pensarlo más de dos veces si subir las tasas o no. Lo veo difícil porque finalmente la Reserva Federal es una entidad autónoma, independiente, y no creo que se deje amedrentar por lo que diga el presidente de la nación. Pero sin embargo que es algo importante que hoy día puede estar generando una presión a la baja en el dólar en los mercados internacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy día en la mañana tuvimos una noticia muy importante, como fue la inflación en Estados Unidos. Y la inflación en Estados Unidos en el día de hoy quedó por debajo de lo esperado, tanto en la inflación general y también en la inflación subyacente, la que elimina los aspectos más volátiles de los precios, que son combustibles y también alimentos. Por lo tanto, además, es una muy buena noticia porque el petróleo ha estado subiendo en el último tiempo y a pesar de las alzas del petróleo no se han visto traspasadas a los precios en Estados Unidos. Por eso, por ese motivo, puede que la Fed también se cuestione y piense dos veces si subir la tasa de interés en el mes de diciembre o eventualmente hacia el próximo año disminuir las probabilidades de tres alzas de tasas, que es lo que hoy día el mercado está descontando. Por lo tanto, en general, estamos viendo un contexto de debilidad del dólar frente a las majors, frente a las principales divisas del mundo. Y por lo tanto, ese contexto que acabamos de generar a partir de la información que estamos teniendo hoy día en el mercado es lo que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a mirar los gráficos de los diferentes instrumentos. Entonces, queda claro más o menos cuál es la visión, ¿cierto? Una jornada o dos jornadas en donde el dólar se ha estado debilitando por aspectos más políticos y aspectos de presión hacia la Fed, y por otro lado hoy día se suma el tema de la inflación. Todo apunta a una depreciación del dólar frente a las majors. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta ahí? Esa es el primer acercamiento que cualquier mañana uno como trader, uno como inversionista, tiene que tomar en cuenta a la hora de enfrentarse a mirar los gráficos. Por lo tanto, por eso comencé precisamente por esa mirada de aspectos más fundamentales del contexto que estamos mirando en bolsas, en noticias y también en el mercado de divisas, principalmente para el, el dólar a nivel global. Bueno, para saber cómo está el comportamiento del dólar, generalmente tenemos que mirar muy de cerca lo que está pasando con el euro dólar. Porque si el euro dólar sube, es porque el dólar se está debilitando. Si el euro dólar cae, es porque el dólar se está fortaleciendo. Y eso traspasado al dólar index, porque bien sabemos, y los que no, les comento, que el dólar index, el índice dólar, que es
el principal referente a nivel global para mirar el comportamiento del dólar, este dólar index se compone de 6 divisas y la divisa que tiene mayor ponderación es precisamente el euro, con un 57%. Después le sigue el yen, la libra, franco suizo, dólar canadiense y la corona sueca. Pero el euro es el que manda en este cruce. Entonces, para mirar lo que está haciendo el dólar, es muy bueno mirar lo que está haciendo el euro. Y en un gráfico diario, a mi parecer, es el primer contexto en donde uno tiene que comenzar a mirar el comportamiento de los diferentes cruces, de las diferentes divisas. Y acá podemos ver claramente que en el último tiempo hay una tendencia a la baja importante, que todavía se mantiene y por lo tanto en el mediano plazo el euro dólar está con una trayectoria a la baja. Sin embargo, lo que nosotros podemos mirar en las últimas semanas, últimos meses, es que el euro dólar se ha estado moviendo mayoritariamente en un rango que va entre los 1,15 aproximadamente, con un poquito de filtro hacia abajo, y los 1,18 por arriba. Por lo tanto, estamos en la parte baja de ese gran rango. Por lo tanto, podríamos estar pensando precisamente en una posible recuperación de corto plazo. Si miramos las velas japonesas de estos gráficos diarios del último tiempo, vemos que venía una trayectoria a la baja con mucha fuerza, una gran vela roja bajista que se frena esa caída con velas de cierta recuperación, cierta indecisión, y luego aparece una larga sombra inferior que muestra claramente una reversión en el mercado, que fue precisamente el día lunes que ocurrió esa situación. Perdón, el día martes que ocurrió esa situación. Ayer tuvimos un impulso fuerte y hoy día estamos en una posición más de indecisión. Bien, esa es una mirada general para acercarnos a lo que está haciendo hoy día el euro dólar. Sin embargo, para operar el mercado de divisas, el mercado de commodities, lo que yo hago generalmente es mirar gráficos de más corto plazo. Y en esos gráficos de corto plazo me voy a un gráfico de una hora y en ese gráfico de una hora empiezo a trazar nuevos movimientos que me indicaban una fuerte caída en el último tiempo y una cierta pérdida de fuerza en las caídas en el último tramo, que es en esta fase que vemos por acá. Mínimos decrecientes, pero con reversiones rápidas. Y eso desde el punto de vista del price action son señales de una posible reversión, que es lo que se ha estado dando en las últimas horas. Ahora, un indicador que yo utilizo bastante y que voy a incorporar en esta gráfica es el MACD. Es el MACD y el MACD lo vamos a insertar acá con los indicadores, osciladores, nos vamos a ir al MACD. Y dejamos el predeterminado y acá vemos algo interesante. Acá vemos algo interesante que lo podía percibir, pero se confirma con este gráfico, que es el hecho de que el MACD me venía mostrando una recuperación en el índice con giros al alza y mínimos crecientes, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto en donde se venían dando mínimos decrecientes en el precio, por otro lado, se venían dando mínimos crecientes en el MACD. Y eso me hacía pensar precisamente que iba a darse un rebote precisamente en el precio. Se venía dando esa situación. Ahora, no haría nada y precisamente no hice nada hasta que se concreta mi estrategia ideal, si se quiere, que es el hecho de utilizar medias móviles de 34 periodos.
Denme un segundo, por favor, que tengo acá un pequeño problemita. Denme un segundo. Mm, ya, bien, seguimos. Entonces, lo que yo utilizo mucho en mis gráficos es incorporar medias móviles de este gráfico de 1 hora. Son medias móviles de 34 periodos, exponencial y con precio más alto y un precio más bajo, low. Y con eso lo que yo hago en mis gráficos es estructurar una banda de soporte, una banda de resistencia, que juega un rol muy importante a la hora de tomar mis decisiones de entrar al mercado. Entonces, si nos damos cuenta, en general, en el último tramo bajista, el precio se mantuvo la mayor parte del tiempo en, o más bien, bajo esta banda, con algunas salidas de madre, como siempre digo yo, en donde eh, el precio rompe momentáneamente la banda para continuar cayendo. Ahora, toda esta trayectoria a la baja a mí me Estoy viendo un webinar. mostraba una visión bajista, y esto yo lo Chuta, complemento con otro indicador que se llama el hazme CCI. la pregunta por mail y te la respondo de Entonces aquí a un acá ratito. vemos Para un poco, ¿ya? eh, Gracias. que incorporar el Commodity Challenge Index me da información adicional para ver cuándo se activan las operaciones de compra. En este caso, como reversión de la tendencia bajista. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el CCI supera el nivel de 100, es una visión coincidente en donde yo me debería comprar. Por lo tanto, acá hago un error, me compro, pero rápidamente me saca el mercado porque se vuelve a meter bajo la trayectoria, y luego vuelve a, a subir, vuelve a romper el nivel de 100, y posteriormente se vuelve a meter hacia abajo. Entonces, acá en todo este proceso de trayectoria bajista, se veía observando la divergencia que me mostraba que podía recuperarse el precio, y eso no ocurría o no ocurrió definitivamente hasta esta última fase en donde ya empieza a ganar fuerza el precio. Entonces, para ir resumiendo, mis señales de compra se activaron por acá por la fecha de inicios de octubre. El precio sigue cayendo, se vuelve a activar una señal por aquí por el 5 de octubre, vuelve a caer el precio, se sigue dando la divergencia, y finalmente el cambio de la trayectoria de manera más definitiva se comienza a dar por acá, en donde podemos ver un fuerte soporte, una fuerte resistencia, nuevamente resistencia y ruptura ya más definitiva, apoyándose sobre estas medias móviles en esta última fase que podemos ver acá. Vamos a achicar esta gráfica y nos vamos a quedar con la señal. En este momento es cuando la señal alcista de esta estrategia que le estoy transmitiendo es la que finalmente se comienza a concretar. Tenemos un impulso en el precio, ruptura de máximos anteriores, pullback, en donde el máximo anterior funciona como soporte, y de ahí en adelante esto comienza a agarrar fuerza hasta el día de hoy. La clave está en que ahora el precio está corrigiendo,
el precio podría continuar cayendo e ir a buscar estos niveles de soporte que antes fueron techo y ahora se deberían comportar como soporte, que son aproximadamente los 1.1530, 1.1540 aproximadamente. ¿Y por qué ese nivel es importante ahora? Porque fueron techos anteriores, es un soporte importante en este momento porque pasan por ahí también las medias móviles, el MACD va girando a la baja y todo me hace pensar que el euro dólar debería tender a caer en el corto plazo en búsqueda de ese soporte. Y ese nivel de soporte puede ser un buen momento para volver a entrar en el euro dólar y seguir esta trayectoria alcista. ¿Por qué? También por el hecho de que podemos comenzar ya a trazar también una directriz alcista que va a pasar más o menos por esos niveles. Entonces, toda esta zona, agrandamos el gráfico, toda esta zona que vemos por acá, por ahí, aproximadamente entre los 1.1530, 1.1540, puede ser un buen nivel para buscar compras nuevamente. ¿En qué contexto? En un contexto en donde el euro dólar pueda seguir recuperando terreno. ¿Por qué? Porque tenemos la inflación a la baja y porque tenemos también a Donald Trump haciendo mucho ruido respecto a la Fed. Por lo tanto, no me extrañaría que el euro dólar siguiera recuperando terreno y seguir avanzando. ¿Ya? No sé si se entiende la lógica, si me siguen la mirada del mercado, eh, para continuar extrapolando esta misma visión hacia otros instrumentos. ¿Ya? Todo lo que yo le he comentado hasta ahora es mi manera de mirar el mercado, incorporando ciertos indicadores técnicos como un MACD, como medias móviles exponenciales de 34 periodos, en un gráfico de una hora, con un CCI, con un Commodity Channel Index, mirando el precio, mirando las velas, y que todo ese contexto de señales me entregan una visión, me entregan una mirada respecto al mercado en donde yo puedo tomar ciertas posiciones. Mi posición hoy día en el euro es más alcista en virtud del parámetro, el panorama fundamental de noticias que comentábamos anteriormente y de la trayectoria que está teniendo también el instrumento, el euro dólar. Como el dólar en el mundo se está depreciando en el corto plazo, vemos que también esa misma situación se está dando en cierta medida en el dólar index, que también ha venido cayendo en las últimas jornadas, con una duda en el día de hoy, que es ese doji que está dejando el gráfico. Por lo tanto, ese es mi contexto general. Ahora, ¿cómo esto yo lo puedo extrapolar a otro instrumento? Veamos qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el dólar yen. Y el dólar yen claramente está siguiendo la misma trayectoria, el mismo comportamiento. Una tendencia a la baja desde niveles máximos, una tendencia a la baja que se está respetando de buena forma, una directriz bajista ya apoyada en 3 puntos, y por abajo una trayectoria bajista algo exagerada ahora último y ahora en una fase de recuperación. Acá también funcionan las medias móviles de 34 periodos en este último tramo, pero en general en el dólar yen yo les podría decir que estas medias son menos efectivas que en el euro dólar. Pero claramente el dólar yen también está buscando niveles mínimos y está generándose esta caída en el último tiempo después de un largo periodo de alzas que habíamos tenido precisamente en el cruce. ¿Ya? Desde el momento en que se rompe esta directriz alcista, se activan las ventas de manera importante y vemos esta caída que se está dando en el momento actual. Por lo tanto, ¿qué buscaría yo en el dólar yen? Yo buscaría una recuperación a niveles algo superiores para de esa forma poder venderme en niveles más atractivos, en niveles superiores, que probablemente ese nivel que quedó ahora hace poquito en los 112,50 pudiera ser un nivel interesante para vender dólar yen. Bien, ¿me siguen? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo claro? Bien. Otro instrumento que, por supuesto, constantemente estamos monitoreando es el dólar peso. Es el dólar peso y el dólar peso en el último tiempo
está manteniendo una visión alcista bastante definida. Una visión alcista que es coincidente también con apoyos que se dieron hace pocos días atrás en torno a los 6.55, que antes fue un techo y ahora se comporta como soporte, y la trayectoria alcista sigue plenamente vigente en el corto plazo en el dólar peso. Si incorporamos otro indicador como el MACD, podemos ver que la trayectoria al alza sigue plenamente vigente. Por lo tanto, está todo el camino despejado para que el dólar pueda seguir subiendo. Eso en un contexto más amplio, gráfico diario, que es el que estamos viendo acá en la gráfica. Si miramos un gráfico de más corto plazo, aquí la situación cambia, porque tenemos ese soporte muy bien definido, tenemos el impulso en el precio tras la gran caída y vemos que en las últimas velas se está dando una divergencia. Y las divergencias a mí me gusta mucho mirarlas, buscarlas, tratar de estar constantemente identificándolas, porque las divergencias dan cuenta de pérdida de fuerza en el precio. Fuerte alza y debilidad reciente. Debilidad reciente en el precio que se condice con la debilidad máximos decrecientes del MACD. Por lo tanto, no me extrañaría que a pesar de que hay riesgo en los mercados, al igual como el dólar en el mundo, que está debilitándose, también el dólar en Chile comience a perder algo de fuerza. Y por lo tanto, eso es lo que estamos viendo en las últimas horas. El dólar llegó en lo más reciente a un máximo en los 6,87, pero ha comenzado a perder fuerza y a partir de esta divergencia podríamos tener una caída más importante. No sé si ir a buscar los 6,55 por ningún motivo, pero en el corto plazo no sería raro pensar que el dólar vaya a buscar los 6,75, que fue un techo anterior y ahora podría convertirse en soporte. Por lo tanto, de los niveles actuales hasta 6,75 es perfectamente posible que el dólar genere esta corrección, se caiga a esos niveles y de todas formas siga en una trayectoria alcista más de fondo. Por lo tanto, mi visión en el corto plazo, en el intraday o hasta mañana, en el término de la semana, es esperar que el dólar peso tienda a debilitarse un poquito en el muy corto plazo. Bien, y eso también va de la mano con lo que estamos monitoreando en el australiano. El australiano es un indicador que me gusta mirar bastante. Es una divisa commodity con características muy parecidas al dólar peso y vemos que el australiano durante un muy buen tiempo ha estado con una trayectoria a la baja bastante marcada. Y lo que hemos visto en los últimos días es una incipiente recuperación que podría ir a buscar los máximos de esa directriz bajista. Y si miramos el gráfico de una hora, se puede estar dando una muy buena oportunidad en el australiano en la medida que se recupere, se traspase este nivel de resistencia que está situado en los 0,7130. Si se llega a romper ese nivel de los 0,7130, podemos tener un impulso bien interesante. ¿Ya? Si se llega a romper ese nivel, se puede dar un impulso bien interesante. ¿En qué magnitud? En la magnitud de la amplitud del canal lateral previo. Este canal lateral previo son aproximadamente 100 pips. Por lo tanto, si supera los 0,7130, es perfectamente que vaya a buscar los 0,7230. Y eso coincide con seguir estando en la tendencia bajista, pero en el corto plazo teniendo un impulso que sería razonable para ir a buscar esos 100 pips. Así que
puede haber ahí una buena oportunidad al alza en la medida que se rompa esta resistencia. Así que hay que estar atento también al australiano. Y si sube el australiano en esa magnitud, es esperable también que el dólar peso caiga en los 6-7 pesos que comentábamos anteriormente. Alexis me pregunta si utilizo el RSI. No lo utilizo el RSI. Es un oscilador que ya hace bastante tiempo lo dejé de mirar y es un oscilador que funciona solamente en rangos laterales, en contextos laterales, y por lo tanto no lo ocupo eh, porque utilizo más como oscilador al MACD para ver divergencias particularmente. Ya creo que el MACD es un indicador mucho más robusto, mucho más completo y por lo tanto no, no utilizo a este oscilador, al RSI, solamente me quedo con el MACD. ¿Ya? Bien, entonces dejamos atrás a, a los, a las divisas, hicimos un pequeño repaso sobre varias de ellas y ahora nos vamos a los commodities. Y dentro de los commodities, uno muy importante es el oro. Ver qué está ocurriendo con el oro, que se están dando señales interesantes a partir del mayor riesgo que se está observando en el mercado. Y por lo tanto, acá muy atento a la figura que estamos viendo en el día de hoy. Miren la importancia de el soporte, resistencia en torno a los 1.210 dólares. Ese soporte, resistencia, se está rompiendo en la jornada de hoy. Por lo tanto, aquí se está abriendo una muy buena oportunidad de compra, porque con la vela de hoy, si termina finalizando en estos niveles aproximadamente, tenemos una oportunidad de compra bien relevante, porque la gráfica es muy, muy definitiva, es muy potente y consolidaría una recuperación que puede ser importante de cara a los próximos días. La amplitud de este rango lateral que estábamos viendo en el oro era de aproximadamente 30 dólares. Por lo tanto, debería ir a buscar en la ruptura unos 20 dólares más respecto a los niveles actuales. Ahora, ya esa es la mirada general, pero vámonos al, al, al detalle, vámonos al contexto más de corto plazo. Y acá podemos tener arriba los 1210, una resistencia muy importante, y por lo tanto estamos viendo ya incluso una especie de pullback en el corto plazo que debería idealmente ir a buscar esos 1210. Y ese nivel de 1210 podría ser un muy buen soporte, un muy buen nivel para pensar en comprarse precisamente en el oro. Un segundito. Perfecto. Entonces, ¿qué cosas yo analizo también en un gráfico de una hora en el oro? El oro también tiende a cumplir este patrón de las medias móviles de 34 periodos. Veamos qué está haciendo en ese contexto en este gráfico de una hora. Y bien vemos que el impulso se venía dando ya con fuerza previa en este gráfico de una hora. Si achicamos la pantalla, perdón, si la ampliamos, ahí tenemos nuevamente, por lo tanto el precio está sobre. Y lo que a mí me gusta mucho mirar en el corto plazo, en gráfico de 5 minutos, es mirar la EMA 34 y el MACD. Y acá podemos apreciar de manera perfecta que hay debilidad precisamente en el último tiempo, una cierta debilidad, una cierta eventual corrección que se puede estar dando en el oro. Por lo tanto, si fuéramos más precisos en el corto plazo con el oro, yo esperaría que se concrete esta corrección, que se está dando un poquito, esperar niveles inferiores y comprarme en torno a los 1210, 1212. Esos serían los niveles más atractivos que yo consideraría hoy día para comprarme en el oro. Por lo tanto, veo una buena oportunidad en el oro también, esperar una corrección un poquito adicional y para eso entrar en niveles más atractivos.
Eso con el oro. La plata, yo me alejo un poquito de la plata en el último tiempo porque es bastante más compleja de analizar, es más volátil, a mi gusto es más arriesgada y trato de evitarla en ese sentido. Lo que sí me gustaría eh, analizar adicionalmente es, por un lado, el cobre y también el petróleo. Entonces, el petróleo lo tenemos acá. Vamos a limpiar el gráfico. Vamos a limpiar el gráfico. Nos vamos a ir al gráfico diario. Y acá podemos ver cómo el petróleo en los últimos días ha tenido una corrección importante. Entonces, acá tenemos una tendencia alcista muy clara y tenemos una pérdida de fuerza en el último tiempo, armándose una especie de cuña. Incorporamos al MACD y acá vemos cómo se está dando el giro a la baja del MACD y manteniendo la trayectoria alcista que podemos estar observando acá. Entonces es esperable que el petróleo, en la medida que se rebajan las perspectivas de crecimiento por parte del FMI al mundo, en la medida que hay más riesgo en el mercado, es probable que el petróleo siga una corrección a la baja y eventualmente, en la medida que se mantenga sobre esta directiva alcista, siga subiendo el precio del WTI en el mediano plazo. Por lo tanto, se está dando un buen contexto de corrección para buscar mejores precios en el caso del petróleo. Por lo tanto, tiene mucha lógica el contexto actual del petróleo, que es un activo que sirve más para la producción, un activo más industrial, si se quiere, que va de la mano con el crecimiento, y por eso el petróleo cae. En cambio, el oro es un activo de refugio que se beneficia precisamente de los escenarios de riesgo, de la caída de los mercados. Y ahí está la diferencia entre apostar por un lado al alza con el oro y esperar una corrección, una caída a la baja en el petróleo. ¿Qué pasa con el cobre? Y el cobre, la verdad que para mí es una buena sorpresa lo que ha estado pasando en los últimos días, porque si bien las bolsas se han desplomado, el cobre no ha caído mucho. Y eso es una muy buena señal, porque quizás el cobre ya cayó lo que tenía que caer y ahora está viviendo una fase de corrección al alza. Eh, o quizás el mercado sobre reaccionó y la fuerte caída de bolsa es solamente un shock de corto plazo que se va a revertir en los próximos días, porque no está en juego un cambio radical en el contexto económico a nivel mundial. Entonces, también por ahí puede ser interesante lo que esté ocurriendo precisamente con la evolución del precio del cobre. Así que creo que por ese lado tenemos una muy buena señal. Hoy día se está recuperando y de todas formas, a pesar de que pueda haber un impulso de corto plazo en el cobre, tenemos una resistencia muy importante en la zona de 2.90 a 2.95, que antes fue el canal lateral que respetó de buena forma el cobre y ahora podría ser esta zona una zona de resistencia en la actual corrección al alza que está viviendo el metal rojo. Por lo tanto, buena señal y buen impulso se está dando en el cobre. Esperemos que así continúe esta reacción, este movimiento. Y de todas formas, mientras se mantenga bajo 2.90, 2.95, la visión bajista no cambia del último tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que hemos hablado hasta ahora, desde el euro en adelante, se condice mucho con una depreciación del dólar del corto plazo, que insisto, creo que va por las presiones que están encima de la Reserva Federal y la baja en la inflación. Así que creo que esos dos hechos están afectando al dólar en el corto plazo.
Ese dólar en el corto plazo puede ser bueno para el cobre, para que suba. También el cobre por sí mismo está dando señales de que no le está afectando mucho la situación actual del mercado, pero de todas formas el oro dice lo contrario. El oro dice que hay más riesgo y está subiendo, está rompiendo una resistencia importante. Pero en general el contexto es que el dólar se está deprimiendo, depreciando un poco, eso está afectando el euro que está subiendo, que está manteniendo una trayectoria alcista, y por otro lado otras divisas que siguen la misma visión, como el australiano puede subir, como el peso chileno que se puede apreciar, y por lo tanto el dólar puede caer en Chile también. ¿Ya? Bien, dudas, consultas, comentarios, alguna cosa que no haya quedado muy clara hasta ahora. ¿Ningún comentario? ¿Todo claro? Bien, me comienzo a despedir. La idea era poder entregarles nuestra visión, mi visión en particular, de cómo analizamos el mercado de divisas, cómo analizamos el mercado de commodities, qué cosas tomamos en cuenta. Hicimos un primer acercamiento para mirar las noticias, el escenario económico que se está dando en el día de hoy y cómo eso se conecta con los gráficos. Vimos algunas oportunidades, se ve muy atractiva una posible ruptura al alza del australiano, está subiendo el euro, también una oportunidad, posible corrección a la baja en el dólar peso, varias cosas que pudimos analizar. Algunas preguntas que me hacen, ¿qué cosas sería bueno mirar en el corto plazo? ¿Qué mirar para posicionarse en el largo plazo? Para el corto plazo, yo les diría que es muy importante tener a la vista el calendario económico del día. ¿Cuáles son las noticias que van a afectar, que tienen mayor importancia en la jornada? Y esas cifras, estar muy atentos para ver cómo influyen. Y de acuerdo a su influencia, de acuerdo a su nivel de importancia y su desviación, van a tener efecto en los mercados. Pero lo que prima en el corto plazo es el análisis técnico, y en ese sentido mirar cuáles son los indicadores técnicos de corto plazo para poder ir monitoreando ese comportamiento. A mí particularmente me gusta mucho mirar gráficos de 5 minutos, eh, y esos son los gráficos que yo constantemente estoy mirando en el día a día, y eso lo complemento con algunos indicadores que me gustan mucho, como estas medias móviles que les comentaba anteriormente, y también el MACD, que es un indicador que también miro bastante. Por lo tanto, en función de eso y mirando estos gráficos de corto plazo, es algo que yo constantemente voy monitoreando. Acá particularmente se está dando una buena señal en el euro al alza, porque tenemos una especie de divergencia en el MACD. Eh, Tenemos que está a punto el precio de romper las medias móviles de 34 periodos, y esto mirándolo muy en el corto plazo, que es la pregunta que me hacía Guillermo. Eh, Ahora, en el largo plazo, yo algo que observo constantemente son las medias móviles de 200 periodos. Solamente para que se hagan una idea, eh, les voy a mostrar un gráfico que es muy importante en ese sentido. El Standard Poor's 500 en gráfico diario está precisamente en este momento, acá, está precisamente en este momento pasando la media móvil de 200 periodos aproximadamente por el precio actual que se está dando. Entonces hoy día para el Standard Poor's 500 es muy importante el apoyo que se pueda dar precisamente en esta zona de la media móvil de 200 periodos. Ese indicador, la media móvil de 200 periodos en el largo plazo, a mí me funciona muy bien para gráficos diarios. Por lo tanto, eso es lo que yo constantemente sugiero monitorear para ver esas grandes tendencias. Así que, si quieren mirar en el largo plazo algún instrumento, gráfico diario, media móvil de 200 periodos, complementarlo con algún otro indicador, y eso les puede dar una visión de mediano largo plazo. Bien, con esto finalizamos. Espero que les haya servido. La idea de este webinar era que fuera muy práctico, monitorear el comportamiento de los mercados, monitorear el comportamiento de los instrumentos financieros en lo que está pasando hoy día en la mañana, y darle un uso
precisamente a algunos indicadores, algunas herramientas que yo utilizo para mirar los mercados en una jornada cualquiera. Espero que sigan utilizando esta herramienta de educación, que se sigan inscribiendo en los próximos webinars. Seguramente en las próximas semanas estaré con otro webinar, con otras herramientas, así que los dejo cordialmente invitados y les deseo una excelente jornada de trading y que finalicen una buena semana. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus preguntas y nos vemos en otro webinar en el futuro. Chao, chao, que estén muy bien.